Vamos a continuar con nuestra enseñanza en Romanos y como dice Pastor Sugelva, esa es la importancia y a la vez ese es el problema de cuando enseñamos versículo a versículo, ¿verdad, hermanos? Que estamos en una parte donde decimos, no, como que esto no es tan importante, como que esto es de relleno, pero no es así. Y fieles a como tenemos ya algunos años con una predicación expositiva, como nos enseña también y como le gusta mucho a nuestro hermano Dago, vamos a seguir, hermanos, versículo a versículo. Tema para esta tarde, mis amados, lleva por nombre Trabajando en equipo. Así se llama el tema de hoy, trabajando en equipo. El propósito que perseguimos con este tema, hermanos, es enseñar a la congregación que es tiempo de trabajar en la obra del Señor, en las áreas que Dios dispuso para que seamos de apoyo. Romanos capítulo 16, y el día de hoy estaremos estudiando el versículo 3 y 4. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Amado Padre, una vez más nos disponemos a comprender, Señor, y nos disponemos a aprender tu divina y santa palabra. Habla, Señor. Habla, Padre bendito, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que se encuentran en este lugar. Pero de una forma especial te pido, Señor, habla a aquellos de los cuales aún no pertenecen al reino de los cielos. Aquellos, Señor, que puedan escuchar este tema, que puedan estar aquí, Señor, que aún no han decidido por Cristo Jesús. Habla a sus corazones, escudriña, Señor, y quebranta su vida, Padre bendito, para que reconozcan que solo en Cristo y que solo Cristo es el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupa tu lugar, por favor. Muy bien, hermanos. Fíjense que yo estoy seguro, hermanos, que a todos los que estamos presentes en este lugar, nos ha tocado hacer o nos ha tocado participar en algún trabajo en equipo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que nos han dicho, bueno, vamos a trabajar en equipo. Y esto que vamos a hacer va a ser trabajo en equipo. Yo estoy seguro que a todos nos ha tocado en determinado momento. Hay un dicho que dice, hermanos, que dos cabezas piensan más que una. Otro dice que la unión hace la fuerza. Uno más, hermanos. Hay un dicho que dice, solo se llega más rápido, pero juntos se llega más lejos. Y un último dicho, hermanos. El trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica los resultados. ¿Suenan bien esos dichos, verdad, hermanos? Dos cabezas piensan más que uno, la unión hace la fuerza, solo se llega rápido, pero juntos se llega más lejos. El trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica los resultados. Eso en teoría, hermanos, y repito, eso en teoría es muy cierto. ¿Están de acuerdo, hermanos? En teoría es muy cierto y en teoría se escucha muy bonito, pero en la práctica, hermanos, estarán ustedes de acuerdo conmigo, en la práctica la verdad es muy distinta. Hay mucha gente a la que no le gusta trabajar en equipo. Hay mucha gente, hermanos, a la que no le interesa trabajar en equipo. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo? No les gusta y no les interesa. Por duro que se escuche, hermanos, y por fuerte que sea, debemos reconocer que muchas veces uno hace el trabajo de todos. O muchas veces, por poner un ejemplo, en un equipo de 6, 2 hacen lo que debieran hacer todos. ¿Por qué, hermanos? Porque simple y sencillamente hay muchos que no les gusta hacer nada. Hacer nada. Y entre menos haga, mejor. Hay otros que les encanta, hermanos,
andar participando, andar coordinando, andar llevando, andar guiando, y si es necesario, ¿por qué no? Ensuciarse, esforzarse. Pero hay otros a los que no les gusta ni ensuciarse ni esforzarse. Amados hermanos, amigos, el tema de hoy es, créanmelo, muy bonito e inspirador. El tema de hoy debe cambiar, mis amados, la forma que algunos tenemos de pensar. Porque vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos, bíblicos de cómo el Señor hace maravillas. Vamos a ver, hermanos, ejemplos de cómo el Evangelio puede expandirse y fortalecerse, pero eso debe ser trabajando en equipo. Así se llama nuestro tema, trabajando en equipo. Y vamos a atacar esos puntos, hermanos. Eclesiastés, el capítulo es el capítulo 4. Vamos a leer, por favor, de los versículos 9 al 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Gracias, Iván. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay, es un ay de dolor, hermanos. Ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. No se rompe. Trabajando en equipo, mis hermanos. El trabajo en equipo, obviamente, como les decía en un inicio, aplica en la escuela, aplica en el trabajo, aplica en la casa, ¿sí o no, hermanos? De pronto dice mamá o papá, ¿saben qué? Entre todos vamos a darle a la casa una buena limpia porque tendremos visita. Entre todos, así que y dice mamá o papá, manos a la obra, buscando trabajo en equipo. Obviamente, nuestra naturaleza humana va a querer e inmediatamente, si ustedes están de acuerdo, los que tenemos más de dos hijos, o tenemos más de dos hermanos, o tenemos un hermano o más, inmediatamente hay uno que dice, ok, tú barres y yo limpio los muebles. Ok, tú limpias el baño y yo lavo los trastes. Seamos honestos, seamos sinceros. Siendo ese el caso, el que habla escoge el trabajo más difícil. Seamos honestos. El que habla escoge lo que tardará más tiempo en realizarse. Respondan. Difícilmente, ¿están de acuerdo? El que habla primero busca lo más fácil. El que habla primero busca lo más sencillo. El que habla primero busca lo que termine más pronto. La respuesta del segundo, la respuesta de la otra persona es, claro que sí. Así como tú dices, está bien. Lo que tú digas. Esa es la respuesta, hermanos. Seamos honestos. Se están riendo, les estoy trayendo imágenes a su cabeza, ¿verdad? La respuesta es, nah. Gracias. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué soy yo? Nah.
Eso es más difícil, eso es más tardado. Tú estás agarrando lo más fácil. A ti no te gusta trabajar, a ti no te gusta esforzarse. Lo que en teoría era un trabajo en equipo para acabar pronto, para solucionar la situación pronto, para facilitarnos el trabajo en equipo, va resultando en una guerra, en un pleito, en un conflicto. ¿Por qué? Porque por naturaleza, hermanos, no nos gusta trabajar. ¿Están de acuerdo? Dígame si hay alguien que dice, ay, mañana lunes a la chamba. Mañana lunes a las 5 de la mañana otra vez, bendito sea Dios. Puede darse el caso y no lo niego. Personalmente nunca he hecho esa oración. Nunca he dicho eso. Hermanos, trabajando en equipo, es necesario que la gente aprendamos a trabajar en equipo. El trabajo en equipo aplica, mis amados, también en la vida espiritual. Créanlo, el trabajo en equipo es fundamental para el crecimiento y el esparcimiento del evangelio. Porque cada miembro de la iglesia, mis amados, cada miembro de una congregación tiene distintas virtudes y atributos. Cada miembro, hermanos, tiene un potencial increíble. Cada miembro tiene la capacidad de aportar y apoyar para la obra. ¿Cuál es el problema entonces, hermano Eri? Que el mundo nos ha envuelto, mis hermanos. El mundo nos ha envuelto. Voy a ponerles un ejemplo. Hace algunos años, de pronto en la cuadra, en la colonia o cerca de tu casa, comenzaba un incendio. De hecho, me tocó participar en algunos de ellos. Comenzaba un incendio, hermanos, ¿y qué era lo que hacía la gente? ¿Qué era lo que hacían los vecinos? ¿Qué era lo que hacían los cercanos? Si usted se acuerda, las personas que somos más viejas, todo el mundo empezaba a sacar las cubetas de su casa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Todo el mundo empezaba a sacar el agua de su casa, abrían las llaves, abrían las, no sé, de todos lugares y empezaban a hacer filita, lo que le conocían como filita india, ¿lo recuerdan? Trabajito en hormiga. Y se iban pasando las cubetas unos a otros y empezaban a echarle al cuarto o al jacal que se estaba incendiando en ese momento, en lo que llegaban los bomberos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Les tocó verlo, les tocó participar. Se hacía un trabajo en equipo. Pero, oh, mis hermanos, qué tiempos en los que vivimos el día de hoy. Donde se genera un incendio y la gente, en vez de sacar las cubetas, ¿qué es lo primero que saca, hermanos? Ustedes lo están diciendo. El celular. El celular. Aquí reportando. Miren nomás. Y nadie ayuda. Vemos que están solos y todos grabando. ¿Y él qué está haciendo? ¿Sí? Curiosamente, el Señor, hermanos, en su sabiduría, esta semana, este ejemplo que les acabo de poner, me pasó, hermanos. De pronto una persona, ustedes saben que hubo unas lluvias y una persona de uno de los institutos empieza a grabar y luego dice, son las 2 de la tarde y empieza a gotear. No sé cuánto cortó, no sé cuánto avanzó, no sé cómo estuvo. Le enseñé el video a mi esposa. Y eran las 2:45 de la tarde, hermanos. 2:45 de la tarde, marcaba el reloj. Y dice, a las 2:45 se cayó el primer plafón. Y aquí podemos ver la respuesta lógica, hermanos. El trabajo en equipo, porque tanto esa persona como un servidor trabajamos para el mismo patrón. El trabajo en equipo era, está lloviendo, hago mi reporte, pero quito el plafón y pongo un bote. ¿Sí, hermanos?
Vivimos en una época, hermanos, de la apatía. Vivimos en una época, hermanos, donde entre menos trabaje, mejor. Entre menos me esfuerce, mejor. Entre menos haga, mejor. Hermanos, eso entristece. Eso debiera entristecernos. Pero es una realidad, hermanos. Es una realidad. Sucede, hermanos, en la vida cotidiana, sucede en la vida diaria, pero créalo, hermano, sucede también en las congregaciones, sucede en las iglesias. Dice la Escritura, mejores son dos que uno. Si uno cayere, lo levantará su compañero. Antes pasaba también, ¿estará usted de acuerdo? Ibas en la bicicleta, se usaban los que se conocían como diablitos, ¿se acuerdan, hermanos? Uno iba manejando, otro en el cuadro, otro en los cuernos y otro en el diablito, en los diablitos. 4 en 1. ¿Se acuerdan? ¿Qué tiempos aquellos, hermanos? Se formaba un equipo, trabajando en equipo. Y ahí van los chamacos. Y normalmente, en un enfrenón, el que salía volando, ¿cuál era, hermanos? El de los cuernos. De ahí que se diga, va, se dio en los cuernos. ¿Sí? Los otros que iban, hermanos, después de burlarnos, porque es la verdad, pero inmediatamente era ir a levantarlo. Y yo me acuerdo muy bien, hermanos, bueno, los que eran cuando estábamos más chiquillos, era no chille, no chille. Y sobre todo era, no vaya a ir de chismoso, porque nos iba mal a los 4. ¿Por qué a los 4? Porque éramos el mismo equipo, éramos el mismo grupo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, eso nos obligaba a trabajar en equipo. Pero hoy no pasa, hermanos. Hoy no sucede. Dice la Biblia, si uno se cayere, lo levantará su compañero. Hoy la gente espera que la gente se caiga. Espera que la gente esté en el suelo. Espera que la gente, a ver en qué se equivoca, a ver en qué falla, a ver a ver cómo se cae, para grabarlo, para evidenciarlo, para que los demás vean su error, hermanos. Agrega la Escritura. 2, o si hay 2, se calentarán mutuamente, trabajando en equipo. Trabajando en equipo, hermanos. ¿De qué sirve que una persona grabe un incendio mientras otros lanzan agua? ¿De qué sirve, hermanos, una persona que grabe a alguien que se quedó tirado mientras otros empujan? ¿De qué sirve, hermanos, que alguien se siente tranquilo mientras los demás trabajan? No sirve de nada. No agrega valor a nada. Pues sabe una cosa, mi amado. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Pasa igual en la vida espiritual. Pasa igual en el desarrollo de la iglesia. Se va a oír feo. Y discúlpeme si lo ofendo. Pero en la iglesia, hermanos, también hay personas que llegan y se sientan. Y nada más. Hay personas que llegan, se sientan, cumplen y se van. Mientras otros se esfuerzan y trabajan. Hay unos en las iglesias que buscan y desean ser servidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, vas a ver, le voy a decir al pastor que el agua sabía medio rara. O vas a ver, le voy a decir al pastor que ya esas sillas ya están incómodas. O vas a ver, le voy a decir al pastor que el aire no pega igual. O vas a ver, le voy a decir al pastor X o Y. ¿Y qué haces? ¿Y en qué te involucras? ¿Y en qué te comprometes? ¿Y en qué participas? Si nada más llegas,
buscas y te vas. Hermanos, la iglesia va a crecer trabajando en equipo. La obra va a avanzar trabajando en equipo. Porque, insisto, mientras unos se esfuerzan y trabajan, otros solo buscan ser servidos. Qué gran diferencia, hermanos. Mientras unos buscan solo ser servidos, otros buscan la forma de servir. ¿A qué tiene que ver con toda esta introducción y con todo esto que estoy hablando, hermanos? A que el día de hoy, en los pasajes que nos toca aprender, vamos a ver a una pareja muy peculiar, hermanos. Porque ahora Pablo va a mencionar por sus nombres a una pareja que estoy bien seguro, hermanos, participaba en el evangelio trabajando en equipo. Vamos a Romanos 16:3. Vamos a conocer más de esta pareja, hermanos. Estoy seguro que tal vez ya algunos de ustedes haya escuchado hablar de ellas porque son conocidas. Adelante, hermana Tina. Muy bien. Saludad a Priscila y a Aquila. Yo les reconozco y les acepto, hermanos, que en su momento, en aquellos entonces, cuando todavía estaba aprendiendo la palabra, yo decía, bueno, ¿y de estos dos cuál será el hombre? ¿Cuál será el varón? ¿Sí? Acostumbrado a que la palabra de Dios y en aquellos tiempos se mencionaba y se le daba más importancia al hombre que a la mujer, en su momento y en mi ignorancia, yo suponía que Priscila era el varón. ¿Sí? No es así. Saludar a Priscila y Aquila. En este tema en sí, no voy a dar importancia al por qué aparece un nombre primero y el otro después. En este tema en particular, voy a dar importancia a que estos dos, a que este matrimonio cristiano, eran conocidos en su momento por la iglesia, por su trabajo en equipo. Ellos, hermanos, cumplían un importante trabajo en la obra del Señor. Ellos habían recibido un llamado que a muchos de nosotros no nos gustan. A muchos de nosotros no nos llama la atención. Y en muchas iglesias ni se diga. Muchas iglesias lo que quieren son el don de profecía, el don de hablar en lenguas, el don de algo que la gente vea. Pero a nadie o casi nadie quiere el don de servir. Estas personas, esta pareja, este matrimonio, hermanos, habían recibido un llamado misionero. Yo quiero decirles y quiero aclararles que el contexto histórico me enseña que estos dos eran dueños de su propio negocio. ¿Sí? Ellos eran fabricantes de tiendas. ¿Sabe una cosa? La Biblia los identifica no por su dueño, no por su negocio de telas, no por lo que pudieran tener, no por lo que tuvieran, hermanos, en forma monetaria, no. La Biblia los presenta como una pareja trabajadora, como una pareja, hermanos, que cumplía con lo que el Señor les había encomendado. A estas dos personas les sobraba, hermanos, lo que hoy, créame, en las iglesias falta mucho. Créanlo, hermanos. Hoy en la iglesia faltan personas así, creyentes, mis amados, que quieran y estén dispuestos a ensuciarse, que quieran y estén dispuestos a sacrificarse, que quieran y estén dispuestos, hermanos, a esforzarse. Estos dos eran una pareja que estaban acostumbrados, hermanos, a hacer las cosas trabajando en equipo. Estos dos, algunos de ustedes en algún momento les han dicho, válgame, ¿pareces judío errante? ¿Sí? ¿Lo habías escuchado? Válgame, pareces judío errante. ¿Por qué? Porque andas de un lugar en otro. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bueno, ese judío errante viene de este contexto histórico.
¿Por qué? Porque el pueblo judío, hermanos, había sido expulsado de su tierra y ahora andaban de un lugar a otro. Bueno, pues estos dos eran judíos y seguramente eran conocidos como judíos errantes. ¿Por qué? Porque en la Biblia, hermanos, los vemos que andaban por todos lados. En la Biblia de pronto los vemos en Corinto, en la Biblia de pronto los vemos en Éfeso, en la Biblia ahora los vemos en Roma. Ellos andaban para todos lados, pero créanlo, hermanos, andaban sirviendo, sirviendo, sirviendo. Ellos sirvieron a mucha gente. Y ahora Pablo, hermanos, los va a identificar a la iglesia en Roma. Y lo vamos a ver más adelante. No solo trabajaban, no solo servían, sino que Pablo los identifica como una pareja trabajando en equipo, pero que ahora tenían una iglesia en su casa. No es el tema de hoy, pero ellos tenían una iglesia en su casa. Estos, Priscila y Aquila, eran dos hijos de Dios. Estos eran importantes para la iglesia. Pero dice mi esposa algo que me gustó mucho. Ellos hacían su trabajo sin buscar reconocimiento. Ellos, hermanos, no se rendían ni dejaban tirada la obra. Ellos sabían cuál era su función y no les importaban los reflectores. Esta era una pareja, hermanos, donde se la vivían trabajando en equipo, pero no para sobresalir. Ellos buscaban servir. Yo creo, hermanos, y estoy seguro, las personas varones que podemos contar con nuestra esposa ayudándonos y trabajando en el ministerio para el Señor, yo estoy seguro que no hay nada más hermoso para un siervo de Dios que el que tu esposa esté contigo, te ayude, te entienda, te escuche y, ¿por qué no decirlo?, sacrifique su tiempo para que tú puedas atender lo que el Señor te ha encomendado. Y es verdad, y es de admirarse, hermanos, el hecho de cómo tu esposa sacrifica tiempo que debías estar con ella por comprender que estás preparando un tema, por comprender que estás sirviendo la obra del Señor, por comprender que vas a ir a la iglesia a ayudar, a lavar los baños, por comprender que vas a ir no sé, a poner el impermeabilizante, a poner el piso. No sé, hermanos, la obra del Señor no solo es predicar, la obra del Señor es servir. ¿En qué? En lo que Dios tenga para mí. Priscila y Aquila, hermanos, habían comprendido perfectamente cuál era su rol y habían comprendido que el evangelio crece trabajando en equipo. Les pongo un ejemplo. Hechos, capítulo 18 y versículo 2. Fuerte, alguien que no haya leído, por favor. Desde el 1, Cristian. Hasta ahí, gracias. Versión Reina Valera. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Un poquito de contexto bíblico. ¿Quién era Claudio? El emperador romano. ¿Qué había pasado? Que en Roma, hermanos, había una iglesia, ¿sí?, donde pertenecían tanto judíos como gentiles. Eso lo estamos aprendiendo obviamente en esta carta. Pero había, hermanos, otros judíos que no querían nada con la iglesia.
y generaban conflictos y generaban problemas entre ellos mismos, entre una nación, entre su mismo equipo. Entonces el emperador Claudio, para salir, hermanos, por la fácil, decidió expulsarlos a todos. ¡Vámonos! No quiero judíos aquí. Se me van todos. Y entre ellos iban Priscila, Aquila y Pablo. Ellos, hermanos, fueron expulsados. Pero ¿sabe una cosa? Eso no los limitó. Ellos volvieron a instalar su negocio. Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Ellos, hermanos, en esa ciudad conocen a Pablo. ¿Cómo es Dios, hermanos? Y cómo Dios orquesta las cosas de una forma tan preciosa, ¿va? Porque si usted recuerda, Pablo, aparte de ser predicador, ¿qué era, hermanos? Fabricante de tiendas. Entonces el Señor los pone todas las cosas para que este encuentro se dé. Y ellos ahora, aparte de establecer el ministerio, aparte de hacer la obra, trabajaban en su negocio. Algo bien importante. Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Pablo, hermanos, como todos sabemos, fue destacado. Pablo era muy popular y conocido. Pero Pablo, hermanos, se la pasaba trabajando en equipo. Pablo, Priscila y Aquila tenían algo muy claro. Algo que tú y yo, hermano, debemos aceptar y comprender. Algo que tú y yo debemos aprender y debemos llevar a cabo. La obra del Señor, la obra del Evangelio, la obra de Cristo no depende de una sola persona. ¿Sí me escucharon, hermanos? No depende de una sola persona. Nosotros, como iglesia, siervos de Jesucristo, debemos trabajar en equipo. Debemos estar trabajando en equipo. Yo platicaba el otro día con uno de ustedes y yo le decía, nosotros como iglesia, nosotros como congregación, gracias a Dios tenemos una ventaja muy grande. Y esa ventaja es que el pastor no depende de la congregación. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y le decía a esa persona, pero nosotros como iglesia, siervos de Jesucristo, también tenemos algo en contra. Que el pastor no depende de la congregación. ¿Qué quiere decir, hermano Eri? Que como no depende de la congregación, tiene que trabajar. Tiene su trabajo secular. Y por más que quisiera el hermano Eri, no puede, hermanos, preparar tema cada domingo, más preparar tema para varones, más preparar tema para mujeres, más preparar tema para jóvenes, más preparar tema para niños. Es imposible. Pero yo le decía a esa persona, gracias a Dios que puso en mí este tema que se llama, díganlo fuerte, trabajando en equipo. ¿Por qué? Porque con este tema ustedes van a comprender que no es de un solo hombre la obra, pero que podemos trabajar en equipo entre todos. Que si yo tengo la iniciativa de compartir un tema para jóvenes, lo voy a preparar, se lo voy a enseñar al hermano Eri y vamos a darle para adelante. Si yo como pareja tengo un matrimonio y quiero un tema para parejas, voy a preparar un tema, se lo voy a mostrar al hermano Heriberto y vamos a enseñarlo. Si yo como miembro de la iglesia quiero un tema para jóvenes, voy a prepararlo, voy a desarrollarlo, voy a trabajar, se lo enseño hermano Heriberto y vamos a hacerlo. Ese es el trabajo en equipo, hermanos. Y la iglesia va a crecer trabajando en equipo. Si yo soy un joven y veo cómo está la situación de la ciudad, del país, del mundo, y veo que en mi congregación hace falta una enseñanza al respecto, vamos trabajando en equipo. Vamos haciéndolo. La obra no depende de una sola persona, hermanos. Pablo lo comprendía.
Voy a ir muchísimo más allá. Cristo lo comprendía. ¿Están de acuerdo, hermanos? Dice Pastor Sujel Michelén que Cristo escogió 12 hombres ordinarios para hacer algo extraordinario. 12 hombres ordinarios para algo extraordinario. 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres, hermanos, algunos pescadores, recaudadores de impuestos, qué sé yo. ¿Para qué? Para que el equipo comprendiera que no importa lo que eres, importa a quién sirves. Que no importa lo que haces, lo que importa es para quién lo haces. De 12 hombres, hermanos, de 12 personas comunes y corrientes, el día de hoy somos millones. Millones. Que llegamos a los pies de Cristo, que conocimos, hermanos, el Evangelio sobre un fundamento. ¿Sí? Sobre Cristo. Pero fueron unos apóstoles los que pusieron esos pilares, hermanos, para que el día de hoy tú y yo conozcamos la palabra. Y lo hicieron trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Me gustan mucho los deportes, hermanos, y muchos de ustedes lo saben. En especial me gustan mucho los deportes en conjunto, donde todos sabemos hay un líder o una figura principal. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo? Pero todos esos, aunque sean líderes, aunque sean principales, dependen de un equipo. Jordan en su momento, Messi, Hamilton, Brady, creo que estoy un poco viejo con esos ejemplos, pero eran líderes y fueron líderes en su momento y fueron los mejores en su momento. Todos esos que les mencioné, hermanos, reconocieron la importancia de haber estado trabajando en equipo. Trabajando en equipo, hermanos, donde ciertamente ellos eran líderes, pero tenían colaboradores. Una vez más, Romanos 16:3. Se los leo. Nada más acompáñenme con su vista, por favor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Mis colaboradores. Esto es bien importante, hermanos. Priscila y Aquila pertenecían a un equipo. Y Pablo sabía, hermanos, la importancia del trabajo en equipo. Pero otra cosa bien importante aquí, hermanos. Pablo era lo suficientemente humilde. ¿Escucharon? Aquel que fue fariseo, aquel que fue orgulloso, aquel que fue, hermanos, enseñado a los pies de Gamaliel, aquel, hermanos, que él mismo dice, fariseo de fariseos. Ahora muestra humildad, hermanos, al reconocer que necesitaba a otros para trabajar en la obra. Aquila y Priscila eran sus colaboradores. Aquila y Priscila, hermanos, era gente que les gustaba trabajar para la obra. Y Pablo, hermanos, muestra su gratitud mencionándolos por su nombre. ¿Están de acuerdo? Mencionándolos por su nombre. Antes de seguir, yo quiero aclarar algo aquí, hermanos. Algo que es bien importante. Pablo muestra colaboradores. Pablo muestra personas que eran íntimas a él. Yo quiero dejarles algo bien claro el día de hoy y sobre todo a los jóvenes. Jóvenes, ustedes deben saber algo muy importante. La vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, en ocasiones es muy solitaria. ¿Sí me escucharon? La vida de un hijo de Dios en ocasiones es muy solitaria. Si tú quieres agradar a Cristo, si tú quieres trabajar para Cristo,
Si tú quieres servir en la obra de Cristo, muy seguramente, mi amado joven, no vas a ser muy popular. Es más, me atrevo a decirte, vas a ser la burla de otros. Vas a ser el blanco para recibir humillaciones. Vas a ser el blanco para recibir señalizaciones. Vas a ser el rarito cuando son buena onda, pero vas a ser el apestado cuando son groseros. Y tú como hijo de Dios debes acostumbrarte. Y el día de hoy yo quiero decirte, joven, no te asustes, no te asustes. Es parte de la vida misma del Hijo de Dios en muchas ocasiones. Es parte de la obra del Señor en muchas ocasiones, hermanos. Ahora, va para todos los cristianos. Muchas veces solo van a ser dos, tú y tu esposa. Muchas veces solo van a ser dos o tres, tú y tus hijos. Muchas veces vas a estar sirviendo en el camino del Señor solo, sin familia, sin nadie que te acompañe, mas con un montón de gente que te señale, con un montón de gente que te apunte, con un montón de gente que te juzgue, que te critique. Pero sabes una cosa, no estás solo, no estás solo, tienes a Cristo, pero voy más allá. Y de ahí la importancia de congregar, y de ahí la importancia, hermanos, de estar en este lugar, y de ahí la importancia de no faltar, y de ahí la importancia, hermanos, de interactuar unos con otros. No estás solo, tienes una familia en la fe, unos que piensan igual que tú, unos que creen en el mismo que tú, unos que buscan el mismo objetivo que tú. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Seguir trabajando en equipo. Para si uno se cae, el otro lo levanta. El Señor lo sabía, hermanos. Y usted recuérdelo. Tanto que le dice, si mal no recuerdo a Pedro, en Pedro dice, el que esté seguro de estar firme, mire que no caiga. Pero ¿cuál es la importancia ahí? Que si estamos trabajando en equipo, que si estamos en familia en la fe, que si estamos unidos por el lazo que es Cristo, cuando uno caiga, el otro, en vez de criticarlo, juzgarlo y señalarlo, le va a ayudar a levantarse. Trabajemos entonces, hermanos. Pero jóvenes, no lo olviden, por favor. No lo olviden nunca. Aunque estés solo, aunque tengas que desayunar solo por no contaminarte con los demás, aunque tengas que estar aparte para no seguir los chistes, las bromas, las travesuras, lo que hacen los demás, tú no estarás solo. Cristo es suficiente y Cristo está contigo. Y Cristo va a proveer o Cristo va a poner en tu camino, si eres fiel, si permaneces, personas que piensen como tú, para que la obra siga adelante. Amén, hermanos. Pablo sabía eso, hermanos. Pablo sabía que el Señor proveería o pondría colaboradores, personas que pensaran con él, personas que tuvieran, hermanos, sus mismos ideales, personas que tuvieran el mismo deseo para trabajar para el Señor, para servir para el Señor, para que la obra creciera. ¿Cómo, hermano Eri? Trabajando en equipo. Segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, el capítulo 6, verso 1. Alguien que no haya leído, por favor. Segunda a Corintios 6 y el versículo 1. Gracias, hermana. Regáleme otra versión. Gracias. Regáleme una tercera versión, por favor. Nosotros trabajamos para Dios. Tú y yo trabajamos para Dios. Dicen amén.
Al menos eso debiera ser. Tú y yo somos colaboradores. Colaboradores, hermanos, palabra griega. Sinergeo. Sinergeo. Que significa, hermanos, ayudante, obrero. Hace referencia a trabajar juntos, pero también, hermanos, se refiere a una relación estrecha. Se refiere a alguien muy identificado, con otro. Trabajando en equipo, hermanos. Trabajando en conjunto. Tú y yo debemos trabajar. Tú y yo debemos cooperar, hermanos, para conseguir algo en común. Eso es lo que buscamos en este lugar. Eso es lo que pretendemos en este lugar. Eso es lo que queremos en este lugar. Que Cristo sea glorificado. Hermanos, trabajemos juntos. Trabajemos para la obra del Señor juntos. Trabajando en equipo es como lograremos, hermanos, servir al Señor como a Él le agrada. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo tiene que crecer, hermanos. El nombre de Cristo tiene que divulgarse. Y usted puede decir, ay, hermano, pues es que somos bien poquitos para divulgar. Vuelvo al ejemplo, hermanos. Cristo empezó uno por uno. ¿Están de acuerdo? El llamado a los apóstoles, hermanos, no fue mágicamente, y estos son los 12, aquí están, aprovecho que están los 12 y vámonos de una vez. No. El llamado de Cristo fue, como decía Cristian al iniciar el tema, personal. Personal. Hermanos, el trabajo de equipo busca o debe buscar aprovechar las aptitudes, las destrezas, las capacidades de cada miembro en equipo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Voy a poner un ejemplo. Si hay un trabajo en equipo y yo sé bien que Heriberto es un perico, no se calla, habla y no le da miedo hablar y no se asusta hablar, pero yo sé que a Heriberto no le gusta leer, no le gusta investigar en las computadoras, no le gusta sacar resúmenes. Por lógica, si trabajamos en equipo, ¿qué función le vamos a dar a Heriberto? ¿Las computadoras? ¿Para que aprenda a trabajar en equipo? No. No, hermanos. Es por eso que la Biblia enseña que no todos son maestros, no todos son predicadores. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes virtudes, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Aprovechar cada persona en lo que el Señor le dio para trabajar para su equipo. Somos colaboradores de Cristo, hermanos. Somos colaboradores del Señor. El Señor lo que quiere, hermanos, es que trabajemos juntos. Así como lo hacían Priscila y Aquila. Así como ellos, hermanos, que colaboraban con Pablo. Dice Sugel Michelén algo bien precioso y bien que me movió mi tapete, hermanos. En esta lista, Pablo, en el capítulo 16 de la carta a los Romanos, Pablo menciona, no recuerdo bien, pero menciona al menos 30 personas por su nombre. Menciona unas parejas y menciona unas iglesias, pero 30 los menciona por su nombre. Y dice Sugel Michelén, si Pablo conociera a la iglesia, siervos de Jesucristo, y escribiera una carta, ¿qué diría de ti? ¿Qué diría de ti? Piénsalo, por favor. Piénsalo para ti. Pablo va a escribir una carta a siervos de Jesucristo y comienza, saluda a la hermana Elba, que ta. Saluda al hermano Josué, que ta. ¿Qué diría? Porque si usted se fija, y eso lo vamos a aprender la semana que entra, Pablo dice el nombre y luego dice la virtud. Lo vamos a ver. No sé si ya lo vieron ustedes en su casa. Pero Pablo menciona el nombre y luego menciona la virtud.
qué diría de ti? Piénsalo, por favor. Es bien importante. ¿Por qué? Hermanos, en el ministerio, en la obra de Dios, en los caminos de Dios, no hay, y vuelvo a repetir, no hay siervos inútiles. No hay personas que no sirvan para nada, para que me entiendan. Todos servimos para algo. Todos tenemos algo. El Señor ha puesto en nosotros algo, hermanos. No existe alguien que sea un inútil. Todos tenemos diferentes dones, diferentes capacidades. Tenemos, por qué no decirlo, tal vez una visión distinta. Pero lo que sí podemos, hermanos, todos, es apoyar la obra de Dios. ¿Y cómo, hermano Eri? Trabajando en equipo. Trabajando en equipo, hermanos. Porque es así como un cuerpo funciona. ¿Están de acuerdo? Ya lo hemos aprendido. Es así como un cuerpo funciona, cuando todos sus miembros funcionan entre sí. Eso fue lo que aprendieron Priscila y Aquila. Vamos a otro ejemplo de esta pareja. Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 26. Hechos 18, 24 al 26. Gracias, hermano Dago. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Alguien tiene otra versión, el versículo 26? Ok, ¿sí? Le explicaron con mayor precisión. ¿Dice otra cosa? Exactitud, ¿verdad? ¿Sí? Hay varias palabras que refieren a lo mismo. Si usted se fija, ¿quién fue el que estaba predicando, hermanos? Apolo. ¿Quién fue el que estaba haciéndolo con denuedo? ¿Quién era el poderoso en las escrituras? ¿Quién era el que era ferviente en la palabra? Apolo. ¿Quién era el que estaba enfrente a un montón de personas? Apolos. Aquí yo me identifiqué, hermanos, porque a mí me gusta predicar, a mí me gusta hablar, a mí me gusta enseñar, y me gusta hacerlo y me emociono. Y no me da vergüenza decirlo. En ocasiones, algunos de ustedes, en lo secreto, aparte, solos, me dicen, oye hermano, haz lo que acabas de predicar. Confía, esto, lo otro, o me corrigen. No les importa que yo sea el responsable de la congregación. No les importa que nadie más sepa lo que me están diciendo, porque lo hacen en amor, en el Señor. Hermanos,
trabajando en equipo, trabajando en equipo. El que predica es Dago, Cristian, Iván, Julio, un servidor, pero yo le aseguro, y se los puedo demostrar, que muchas veces, tal vez tu esposa te ha dicho, mijo, eso no es cierto. Ahí dijiste algo que no era. Ahí te equivocaste. Ahí lo que más bien era esto. ¿Por qué? Porque tu esposa está atrás. ¿Sí? Pero está contigo, trabajando en equipo. ¿Qué es lo que busca? Fortalecer la obra. Hermanos, Priscila y Aquila hicieron exactamente lo mismo. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar a Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, como quiera, predicando la palabra de Dios en un púlpito. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Pero ellos siempre cumplían con su trabajo. Ellos sabían, hermanos, que eran útiles en el ministerio. Por eso les digo, por eso les remarco, no hay miembros inútiles en las iglesias. No hay. Tal vez tu don, tal vez para lo que el Señor te usa es para orar por la congregación. Y eso es más importante, hermanos, que muchas otras cosas. Una de ustedes, anciana, con nosotros de la congregación, en una ocasión me dijo, Eri, si tú pones a un joven a que haga el aseo conmigo, yo vengo y hago el aseo. Y es una de las ancianas de aquí de la iglesia. Yo le dije, no, mi hermana, y valoro, y gracias por tu comentario, pero hay otros que pueden hacer eso. Pero ella quería servir, y lo hacía con gusto. Hermanos, no hay miembros inútiles. No hay un solo miembro que no sirva para nada. En el cuerpo de Cristo todos tenemos una función. A cada uno. El Señor nos ha dado algo y usted puede decir, hermano, es que yo estoy muy chiquillo. Es que yo todavía estoy muy chiquita. Niños y adultos. Niños y adultos. Porque así como tú estás chiquillo, así como tú estás niña, tú ya has aprendido lo que es la oración. Tú ya has aprendido lo que es pedir al Señor en oración. Tú ya has aprendido lo que es interceder. Y si tú ya eres grande y ya no tienes las fuerzas que tenías antes, igual. Hay muchas formas de servir. ¿Qué es lo importante, hermano Eri? Que sigamos trabajando en equipo. Las fuerzas van menguando, hermanos. Yo le aseguro que en 10 años no voy a tener la fuerza de ahorita. Y ahorita no tengo lo que tenía en 10 años. Y Dios ha de poner, y en eso confío, una persona, hermanos, que tenga los bríos y las fuerzas que ustedes como congregación necesitan. Y Dios me ha de dar a mí, hermanos, el discernimiento para saber, hermanos, comprender y aceptar el momento en que tengo que hacerme a un lado para que otra persona nos lidere, nos lleve, nos enseñe y nos vaya guiando en el camino de Dios. Pero eso será, hermanos, trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Priscila y Aquila toman a Apolos, ¿sí? Les puse eso imaginándonos que son Priscila y Aquila y Apolos. Imagínenselo. ¿Sí? Hay muchas cosas importantes aquí, ¿eh? De ambas partes. ¿Por qué, hermano Eri? Porque dice la Biblia que Priscila y Aquila toman a Apolos aparte. Apolos, un varón elocuente, conocedor de la palabra, un predicador que predicaba con denuedo. Puede decir que lo hacía machín. Ese hombre, cuando Priscila y Aquila lo toman aparte, pudo haberles dicho, ¿qué te pasa? Emma, ¿tú quién eres? ¿Quién te crees? O sea, ¿tú quién eres para corregirme? Él pudo haberlo rechazado, hermano, ¿sí o no? Él pudo haberlos menospreciado, ¿sí o no? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué no saben quién soy yo? ¿Que no me acaban de escuchar predicar? ¿Que no acaban de oír el mensaje? Y por otro lado, hermanos, imagínense a Priscila y Aquila. Yo le aseguro, esos dos conocían la palabra como pocos. ¿Por qué, hermano Eri? Porque el maestro era Pablo.
el maestro era Pablo, y dígame si no. Dice que se juntaron al negocio, ¿va? Los tres eran socios en el negocio. ¿Usted cree que Pablo hablaba mientras trabajaban, hermanos? ¿Hablaría de puro trabajo? No. Yo le aseguro que Pablo les enseñaba y les enseñaba y les enseñaba, y aquellos aprendían y aprendían y aprendían. Entonces sabían, conocían mucho, así como muchos de ustedes, hermanos. No son predicadores, pero conocen mucho la palabra de Dios. Y saben darnos consejo, y saben corregir, y saben enseñarnos, y saben guiarnos. ¿Por qué? Porque han comprendido cuál es su función. Priscila y Aquila, hermanos, ellos tenían dinero, ya lo he dicho, eran dueños de su negocio. Pero en lo espiritual, hermanos, aprendieron también la humildad de Pablo. Y dice la escritura que lo tomaron aparte. ¿Sí? No lo corrigieron ahí mismo, hermanos. No lo señalaron ahí mismo. No lo criticaron ahí mismo. No, dice que lo hicieron aparte. Esta pareja, hermanos, este matrimonio aprendió bien. ¿Qué necesitas tú para aprender bien? Aquí te doy un consejo. ¿Qué significan los proverbios, hermanos? Consejos, ¿verdad que sí? Proverbios 27:17. Proverbios 27:17. Se los leo. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Alguien tiene otra versión? Ok. ¿Una tercera versión? ¿Qué les parece esa versión? ¿Sí? Una vez más, Cristian, por favor. El hierro se pule con el hombre y el hombre se pule en el trato con, ¿cómo, hermanos? Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Hermanos, hay tanto que aprender. Tenemos tanto que aprender, pero eso lo haremos trabajando en equipo. ¿Por qué? Porque al trabajar en equipo, las personas se benefician mutuamente, hermanos. Las personas se benefician de la interacción y el aprendizaje de los demás. Hay un dicho muy común. El que anda con lobos, aullar aprende, ¿sí o no? Hay otro que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hermanos, a muchos nos duele, ¿eh? Pero es la verdad. Anda con gente del mundo y tarde o temprano vas a hablar como ellos. Vas a comportarte como ellos. Vas a querer vestirte como ellos. Vas a querer hacerlo como ellos. Hace muchos años, tal vez, pues yo era joven, 32 años, gracias. 32, 35 años, Cristian lo recordará, era más niño que yo. Pero de repente a un tipo se le ocurrió ponerse rapo. Pero era el de los lidercillos de la cuadra. A la semana ya todos andaban pelones. ¿Sí? Yo me acuerdo que mi hermano le dijo a mi mamá, oye, ¿me dejas pelonarme? ¿Por qué? ¿Es lo que se anda usando? No, es lo que andan usando los vagos con los que te juntas. Hermanos, es lo mismo. Y este proverbio dice mucha verdad. Este proverbio tiene mucha razón. ¿Con qué le sacas filo a un cuchillo, hermano? Con otro metal. ¿Está de acuerdo? Trabajando en equipo, hermanos, pero para la obra del Señor. Trabajando en equipo, hermanos, pero para servir. Interactuando, hermanos, comparando, compartiendo, tal vez con una conversación, ¿por qué no decirlo? Tal vez con una crítica constructiva, tal vez, hermanos,
con una exposición de algo desde un punto de vista distinto. En ocasiones nos pasa, ¿sí o no? Estamos amachados a una acción, a una forma de hacer las cosas y llega alguien y te dice, oye, ¿por qué no lo haces así? Y si eres humilde y si eres sabio, vas a decir, ah, tiene razón, Pepe, no lo había pensado así. Yo siempre lo había hecho así, bueno, pues siempre lo habías hecho mal. Es más fácil así. Hermanos, esa es la importancia de nosotros como grupo. Esa es la importancia de nosotros trabajando en equipo, porque vamos a ser, hermanos, más sabios. Eso es lo que muestran Priscila y Aquila. Eso es lo que la Biblia resalta de ellos. Dice en Hechos, insisto, que trajeron aparte a Apolos. Cuando lo trajeron aparte, hermanos, lo trajeron con un objetivo bien claro. ¿Sí? Su objetivo estaba bien claro. Compartirle el evangelio. Compartirle el evangelio. Yo me imagino que trabajando en equipo, siendo puesto de acuerdo, bueno, mujer, tú me refuerzas en lo que yo le diga. Y vemos esto y hacemos esto otro. ¿Qué te parece? Oye, pero no lo podemos hacer aquí. Ellos eran hospitalarios, hermanos, tanto que tenían una iglesia en su casa. Muy probablemente le dijeron, oye, te invitamos a comer. Vamos a comer. Y ahí platicamos, ¿cómo ves? Dice Pastor Chuy Olivares, a la gorra. No hay quien le corra. Me invitan a comer, pues vamos. ¿Por qué, hermanos? No tenemos el todo nosotros. ¿Están de acuerdo? No conocemos todo, hermanos. No lo sabemos todo. Por eso nos necesitamos unos a otros. Porque aunque Apolo era poderoso en las escrituras, aunque hablaba bien, aunque tenía un espíritu fervoroso, dice la Biblia que estaba limitado. ¿Sí o no? Porque agrega, solo conocía el bautismo de Juan. Pero no sabía otras cosas importantes. Cosas que Priscila y Aquila, hermanos, le dijeron. Apolo no sabía, hermanos, no sabía que había ya una iglesia general. No sabía que la obra no terminó en la cruz. No sabía, hermanos, no había escuchado de los dones espirituales para la edificación y crecimiento de la iglesia, hermanos. Y Priscila y Aquila entraron ahí. Priscila y Aquila le explicaron a Apolos. En verdad, hermanos, qué siervos eran estos dos. Qué colaboradores eran estos dos. ¿Por qué? Porque en ningún momento la Biblia nos enseña que hayan evidenciado a un hermano en la fe. ¿Están de acuerdo, hermanos? No lo pusieron en evidencia. No lo pararon a media prédica para corregirlo. Ellos lo que querían era servir. Ellos lo que querían era ayudar. Pero fíjese, hermano, voy a ir todavía más allá porque la Biblia lo dice. La Biblia lo enseña. Ellos querían servir al Señor. Ellos querían cumplir con su ministerio. Ellos querían cumplir con lo que el Señor les había ordenado al momento de salvarlos. Que la Biblia dice algo bien importante. Sin importar el costo que esto representara. Romanos 16:4. Gracias, hermano. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Sí? Que expusieron su vida. A ese extremo, hermanos, estaba el compromiso de Priscila y Aquilas. A ese extremo, hermanos, estaban involucrados. A ese extremo, hermanos, ellos buscaban suplir las necesidades del equipo. Priscila y Aquila estaban dispuestos a dar su vida, todo, hermanos, por servir a los demás. ¿Y por qué? Porque ellos habían comprendido, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz. Dicen amén. Ellos aprendieron lo que su maestro hizo. Ellos valoraban, hermanos, la obra de Cristo. Ellos aprendieron que Cristo no solo expuso su vida, hermanos. Ellos aprendieron que Cristo dio su vida. Hoy yo te recuerdo a ti, hoy yo te digo a ti, hoy yo te quiero enseñar a ti
Cristo dio su vida por ti. Cristo entregó su vida por ti. Cristo se dio a sí mismo por ti. Cristo, hermanos, lo hizo a sabiendas de que en determinado momento la iglesia, trabajando en equipo, enseñaría a otros que nunca lo vieron lo que él hizo estando en la tierra. Oh, hermanos, estamos viendo la serie esa de Chosen y Mateo apuntaba y Juan apuntaba y decía ayer mi esposa, qué importante es la obra del Espíritu Santo, por eso la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que esos hombres recordaran, hermanos, lo que había pasado. ¿Por qué? Porque escribieron el Evangelio, los Evangelios tiempo después y nos señalan, hermanos, cada detalle de una forma tan preciosa. Ayer veíamos, ¿verdad? Cuando Pablo le dice, no, cuando Juan le dice a los demás que Pedro era lento para correr, ¿va? Y nos reímos. Y mi esposa lo buscó y en la Biblia viene. Y el discípulo amado llegó primero porque Pedro era más lento. Hermanos, ¿quién va a recordar esas cosas? Sí, el Señor sabía, hermanos, que su vida se iba a divulgar. El Señor sabía, hermanos, que 2000 años después, gracias a los escritos de esos hombres, nosotros conoceríamos de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Y valoraríamos, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es increíble, hermanos. Ayer veía yo esos cortos de lo que les platico de la Chosen y hay unos cortos que son detrás de cámara y están todos los actores llorando. Los actores llorando porque acababan de filmar la crucifixión. Y se ve bien curioso porque todos los de reparto, el productor y todos los que andaban vestidos así como nosotros, ahí están abrazándolos y consolándolos. Imagínate, hermano, el impacto de la escena y son actores. Ahora imagínate la realidad, hermano. Imagínate el momento real. Bueno, pues eso lo hizo Cristo por amor a ti. Hagamos, hermanos, que valga la pena ese sacrificio. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermano Eri? Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Para que la obra siga adelante, hermanos. Trabajando en equipo, necesitamos esforzarnos. Necesitamos seguir adelante. Esto tiene que seguir adelante, esto tiene que seguir creciendo. Y yo termino este tema, hermanos, porque creo que ya me pasé otra vez, ¿vale? Trabajando en equipo, hermanos. Trabajando en equipo. Hebreos 12:1. ¿Qué dice? Hebreos 12:1, sí. Gracias, hermana. Se los leo versión Reina Valera. Por tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y esto es lo que quiero decirte el día de hoy, y esto es lo que quiero que hagas el día de hoy. Despojémonos de todo peso. Si usted se fija, hermano, aquí el escritor a los hebreos está abriendo, hermanos, y está separando. Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué es todo peso? Despójate, mi amado. Despójate de todo lo que te estorba. Despójate de todo lo que te limita. Despójate de todo lo que no te deja trabajar. Despójate de todo lo que estorba. Ojo, aunque no sea pecado. Porque si te fijas, están separados. Despojémonos de todo peso, lo que nos estorba. El Facebook, el YouTube, el Twitter, el Instagram, todo ese tipo de cosas que te quitan mucho tiempo. Despójate. No es pecado, hermano Eri, no, pero te quita tiempo. No es pecado, hermano Eri, no, pero te quita fuerzas. Despójate de todas aquellas actividades que puedan despejarte, que puedan
retirarte, que puedan distraerte de lo elemental que es la palabra de Dios, hermanos. Despójate de todo peso. Necesitamos trabajar, hermanos. Necesitamos seguir trabajando en equipo para que esto siga adelante. Pero para eso tienes que despojarte de muchas cosas que traes ahí cargando de oquis. De muchas cosas, mi amado, que traes ahí y que no te dejan avanzar. Yo no sé cuántos de aquí hayan corrido, ya casi no se usan. En los tiempos que yo hacía ejercicio, hermanos, nos poníamos unas que se llamaban polainas. ¿Alguien las recuerda? Agregaban peso a tu cuerpo. Te las ponías en tus pies, en tus pies te las sujetabas, agregaban peso en tu cuerpo. Ibas corriendo y obviamente no te dejaban correr igual. ¿Por qué? Porque traías peso de más. ¿Sí? Intencionalmente no las ponían para agarrar fuerza en las piernas, pero te pesaban. Era peso que no es tuyo, no es parte de tu cuerpo. Cuando te las quitabas, hermano, y que hacías los que eran conocidos como sprints, aumentabas tu velocidad. ¿Por qué? Porque ya no traías ese peso, mi amado. Yo no sé cuánto tiempo tengas en la congregación, yo no sé cuánto tiempo tengas en el evangelio, pero puede ser que traigas peso que te estorba, peso que no te deja seguir avanzando, peso que no te permite, hermano, que sigamos trabajando en equipo. La gente debe saber el sacrificio de Cristo. La gente debe conocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La gente debe conocer que el infierno es real. La gente debe conocer que hay una eternidad, hermanos. La gente debe saber que Cristo viene pronto, que Cristo volverá, que Cristo va a volver por su iglesia, que Cristo va a volver, hermanos. La gente debe saberlo y tú y yo somos los encargados de predicarlo a los demás. Trabajando en equipo, hermanos. Amén. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie, hermanos.